¿Qué tal, Sofía? ¿Cómo estás? Muy buen día. Buen día, ¿qué tal, Santiago, y a toda la audiencia? Un gusto estar con ustedes. Igualmente. Sofía, me estaba preguntando, creo que nuestras agendas suelen ser muy a día del maestro y no lo digo criticando a nadie, estoy hablando de mí mismo. Y digo muy de lo mismo porque nos remitimos a el tipo de perfil y tipo de docente de una educación que fue la educación que tuvimos, pero que no es la educación con las competencias que probablemente se requieren de aquí en adelante. Y no es una crítica tampoco a los docentes, porque finalmente probablemente el tipo de comunicación que yo hago no es el tipo de comunicación que vamos a tener en el 2037 o en el 2040. Entonces mi planteamiento en este Día del Maestro es: ¿qué docentes estamos formando hoy o cuáles deberían ser las aptitudes, para ser un poco más generalistas quizá, que debería tener la formación de los docentes hoy, en este momento, como para que en el 2037 o en el 2040, cuando se reciban quienes hoy están empezando el preescolar, puedan decir: yo me formé con un gran maestro que me dio lo que yo necesitaba en el momento que necesitaba? Preguntaza. Bueno, si te cuento mi día, hoy tengo varias conferencias y varios talleres con profesores que se acercaron y vamos a trabajar todo lo que son IAs y chat metacognitivo. ¿Qué quiere decir? Estos chats generativos son cuestiones que no trabaja objetivamente las mejoras o la calidad educativa. Te tiré una bomba, ¿verdad? Eso con docentes paraguayos. Sí, de acá de Asunción, hubo 2 grupos en el MUSI. La pregunta que hiciste es la pregunta que debe tener el marco de las grandes transformaciones, que no es para el futuro, estamos atrasados. ¿En qué sentido? Las habilidades emergentes del maestro. ¿Qué tipo de maestros seguimos formando en los institutos de formación docente? Maestros que están preocupadísimos en desarrollar contenido, en la era de los contenidos, en la era de la información. El maestro debe tener bien claro para qué va a la sala de clase, entonces tiene que tener diseñado la habilidad de cada día. ¿Qué habilidad debe lograr en estos 25, 35 y el desafío de más de 45 alumnos en clase? Estoy hablando entonces de una habilidad del diseño del aprendizaje. ¿Por qué es fundamental eso hoy, Santiago y audiencia? Porque justamente todo el esfuerzo de la maestra va en desarrollar el contenido, envía tareas para desarrollar contenido. Y después vemos si aprenden o no aprenden. La deuda es el aprendizaje. En un mundo donde el cerebro de silicio también ya aprende. ¿Qué es el cerebro? Nuestro cerebro de carbono, el cerebro humano, tiene la posibilidad y el talento mágico del aprendizaje dependiendo de qué maestro tenés enfrente. El maestro va a hacer falta siempre, pero con otras habilidades. La inteligencia artificial no le va a quitar el lugar al maestro, pero le va a quitar el lugar al maestro que no sabe usar IA en aula. Esto ya es una realidad. Nosotros, personalmente, en nuestro equipo trabajamos con IA con metacognición. ¿Qué quiere decir eso? No es que trabajamos una herramienta que lleva al alumno como atajo, le lleva al alumno por una interacción que logra el aprendizaje gracias a la IA. Entonces, Santiago, estamos viviendo una era donde los sistemas educativos, después de cada reunión, probablemente los directivos, y esto pasa en el sector privado, salen con un vértigo después de estas reuniones. ¿Cómo hacemos para que mi niño del 2040 que hoy ingresa sea un adulto formado? Tenemos condiciones básicas y eso también es una deuda. ¿Con qué entrenamos a la IA hoy día? Con palabras, ¿verdad? Sí. Yo le pongo un prompt y hoy día las multimodales tienen la capacidad de hacerme contenido, no solo texto, y video, música, voz, porque son multimodales. Estos chats generativos que se lanza para la comercialización el 30 de noviembre del 2022 cambió la concepción de todo lo que hacíamos en la educación, para bien o para mal. Esta ola vino, o te subís o te arrasas. Entonces,
vuelvo a lo que dije, en una sala de clase, ¿cómo hago si mi alumno tiene un teléfono con WhatsApp inteligente? Ustedes saben que ya está en el WhatsApp un sistema inteligente que te puede contestar todo el tema que la profesora está diciendo. Entonces la profesora ya no es dueña del contenido. La profesora lo que sabe es qué habilidad tiene que lograr. ¿Y cuál es la deuda que dije al inicio de esta parte? La palabra. Si entrenamos con palabra la IA, no estamos entrenando el cerebro, nuestro cerebro con palabra. Tenemos una deuda de lectura desde hace años. ¿Y por qué pongo este tema aquí? Porque la prelectura de 1 a 3 años es fundamental el formateo del cerebro, porque gracias a eso yo tengo las conexiones neuronales que se da exactamente en la inteligencia artificial. Son redes de interpretación, obviamente, gracias a Dios, no de carbono, sí de silicio, que son redes que interpretan lo que yo te pido y me da al toque, en segundos. Eso ya es una realidad. Entonces, ¿cómo yo revierto este desfase de desarrollo de intelecto de los niños que no saben leer? Haciendo la prelectura, gente. La prelectura no es pa, es conocer el sonido de la letra primero. Y voy a 1 año de formación de intelecto. A los 1 año comenzamos a conocer el sonido de las letras, porque el cerebro lingüístico es natural. Yo puedo nacer y hablar si es que mi diafragma está maduro, pero no puedo. El cerebro lingüístico se va formando cuando la mamá habla, cuando el papá habla. Pero el cerebro lector es antinatural. No voy a aprender a leer si no hay un programa deliberado, sistemático e intencional. Esa es la herramienta que hoy la humanidad debe reforzar. La lectura, la palabra, para el paquete léxico, para que ese paquete léxico pueda comprender lo que lea, y para que ese paquete léxico me dé a mí la posibilidad del paquete ortográfico. Eso tendría que haberse aprendido 100% en la escuela. Pero ¿qué ocurrió ahora? Entrenamos cerebros de silicio para que nos conteste. Entonces todo van a usar para el atajo. A mí me dicen, Santiago, los jóvenes, ¿para qué yo voy a estudiar si tengo todo acá con la IA? Entonces la humanidad se ve ante esa pregunta existencial: ¿cómo hacemos que el humano sea el que conduzca o el que dirija esta gran revolución de esta tecnología emergente que nos tiene? A mí a veces me tiene así con vértigo, porque es impresionante cada pulsación, cada respuesta, cada segundo en el mundo. No olviden que el 30 de noviembre se lanza pensando de que no iban a entrar tantas personas. 1 millón de personas entraron en 24 horas interactuar. ¿Y qué pasa cuando interactúas con tu chat? Más te conoce, claro, más cuestiones te resuelve. No porque sea inteligente, porque patroniza lo que vos le estás pidiendo y tiene la potencialidad de una red mundial de palabras digitalizadas. Ayer me encantó, Sofía, una definición que en medio de estas búsquedas de la preproducción de las aptitudes que debería tener un docente del futuro, o del presente ya para la educación de futuro, me decía una de esas respuestas o uno de los contenidos con lo que me encontraba, que ya no estamos en la época donde la respuesta es la gran búsqueda. En realidad las respuestas hoy ya están. Y digo esto porque vivíamos en un método educativo donde el docente hacía las preguntas y el alumno respondía. Hoy, el incentivar las preguntas tiene la clave realmente, porque las respuestas ya están. Entonces, si vos tenés alumnos que son capaces de hacer las preguntas correctas, el universo de respuestas es gigante. No sé si me explico cómo cambia el sentido de lo que en la educación estábamos acostumbrados, que era a incentivar que el alumno conozca las respuestas.
Y hoy lo que el mundo debería incentivar es que el alumno pueda razonar lo suficiente para hacer las preguntas más adecuadas. Para eso también, Santiago, tenemos que tener un proyecto de liderazgo estructurado. Y enfatizo en esto por lo siguiente: para que vos tengas una pregunta, para que vos hagas buenas preguntas, primero hay preguntas existenciales del punto que querés preguntar. Entonces, la criticidad o la necesidad de tener criterio sobre un tema te va a llevar a vos a hacer preguntas importantes o interesantes. ¿Me seguís? Sí. Si yo no pensé, acá todos decimos, hoy día hay que enseñar el pensamiento crítico. No tenemos actitud ni siquiera para deliberar un tema político o económico o social. Tenemos palabras, criterios para deliberar. Entonces, si yo no tengo como humano potencialmente el pensamiento crítico, no voy a tener el creativo, porque eso es primero. Primero mi cerebro hace una concesión de preguntarme, pero esto está bien, ¿por qué hago esto? Esto es automático, pero que usa toda la batería de palabras que tengo en mi cerebro. ¿Me seguís? Sí. Si no tengo palabra, no puedo hacerme buenas preguntas. Y si no tengo criterios sobre algunos asuntos, no puedo cambiar esos criterios. Y eso es lo que pasa en Paraguay. Tenemos muchos paraguayos que pasaron sin una alfabetización académica. Conocemos pocas palabras, y al conocer pocas palabras, tengo poca capacidad de la criticidad. Y el pensamiento crítico nace de un método. Voy a decirte tres pilares fundamentales. Sabemos de los saberes metodológicos, que es método, proceso, saberes epistemológicos, el origen de la ciencia, y el saber pensante. Entonces nos entramos a hacer preguntas. Las IA piensan, no, hasta ahora regurgitan, contestan automáticamente, pero el saber pensante, que tiene bases filosóficas y éticas, dejamos de entrenar en las salas de clase. Entonces vos me decís, pero no todo tecnología. No, ¿cierto? No, porque eso ya es un perfil tecnofascista. Más que nunca tenemos que sentarnos a pensar el rol del sistema educativo. ¿Para qué yo le mando a mi hijo a la escuela? ¿Para qué yo hago el esfuerzo de irme a la universidad? Y esas preguntas que vos decís, a medida que más le entreno a estos chats, a estos asistentes, mejores respuestas me da. Pero yo tengo que saber que yo debo ser el piloto. Ellos son el copiloto. Hasta hay una marca, sí. Copiloto, ¿verdad? ¿Por qué digo eso? Porque es fundamental más que nunca desarrollar intelecto. La inteligencia humana no fue explorada aún en sus fronteras. Y me puedes preguntar, ¿y la IA está en un techo o está...? No, la IA no tiene parangón. ¿Por qué te digo eso? Porque ahora escuché que van a hacer una ley de protección o de regulación de la IA, del uso de la IA. Sí. Y nuestra ley de protección de datos personales data del 2001. Ahí no se contemplaba este escenario tan movedizo que viene a generar la IA en la vida del humano. Exacto. ¿Por qué hablo de eso? Porque todas las IA se entrenan con datos personales. Y cuando yo meto en Deep Learning, tenemos fundamentalmente Machine Learning, que son los aprendizajes automáticos que tienen los algoritmos. Después viene el Deep Learning, que son aprendizajes profundos, que yo puedo meter un dato y ni siquiera entiendo cómo sacó el producto. ¿Me seguís? Aprendizaje profundo. Sí. De ahí que las IA hoy día en la educación tienen chat metacognitivos, o sea, yo entreno algoritmos en disciplinas que quiero que vos aprendas, no la abierto. ¿Me seguís? Entonces los países como China, Japón y Corea, que tienen una gran alianza hoy día
para usar sus algoritmos metacognitivos, es para entrenarle a los niños específicamente en disciplina, en modelos de pensamiento. ¿Para qué nosotros damos matemáticas? Para pensar lógica. ¿Para qué damos la parte de comunicación? Para entender que cada palabra tiene inferencias, me dice algo y a partir de ese algo entiendo y conecto con otras palabras. Entonces, otra de los grandes cambios de hacer buenas preguntas, pero tener criterio al hacer esa pregunta, es trabajar las disciplinas integradas. El maestro que entra, sale, da su matemática, después viene y se da comunicación, después no funciona más, y eso así también en el nivel terciario. Disciplinas integradas, porque las habilidades que tenemos en la vida real son integradas. Sí. Sofía, gracias por atendernos, fuerte abrazo. Fue un gusto. Hasta luego. Sofía Shade, especialista en educación.